Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 26. David perdona la vida a Saúl en Zif. David pasó de casarse con Abigail a la tierra de los zifitas. Su peregrinaje aún no termina. Aunque tuvo unos meses de tranquilidad, estos no iban a durar mucho tiempo. A veces el enemigo nos deja tranquilos por un tiempo, quizás para que nos relajemos y nos confiemos, y entonces viene y nos ataca, quizás cuando más confiados estamos o más descuidados, entonces el enemigo pretende ganar la batalla. David otra vez se enfrentará a una prueba que muestra su carácter y confianza en el Señor. La primera sección son los versículos 1 al 6, donde Saúl renueva su persecución contra David. Leamos los versículos 1 y 2. Llegaron pues los zifeos a donde estaba Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. David al parecer estuvo una temporada entre los zifitas. Quizás había sido recibido en paz y no tuvo mayores inconvenientes. Parecía un lugar seguro, lejos de la influencia de Saúl. Pero David fue traicionado por los habitantes de esta comunidad. Elena de White narra: David volvió a retirarse a la soledad de los zifitas, pero estos enemigos, con la esperanza de obtener un favor del rey, le revelaron el escondite de David. Estas noticias despertaron al demonio de las pasiones que había estado adormecidas en el corazón de Saúl. Una vez más, reunió a los hombres de armas y los dirigió en perseguimiento de David. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 726. Así que el rey, al escuchar que los zifitas le habían comentado dónde estaba David, pues tal insinuación despertó en él nuevamente los celos y el odio, y salió con 3,000 hombres para cazar y matar a David. Algunos comentadores equivocadamente piensan que se trata de la misma narración donde ocurrió en la cueva de Engadi. David le perdonó la vida a Saúl, pero son más las diferencias que demuestran que fueron narraciones y acontecimientos totalmente diferentes. La información llega a David. ¿Qué información? Que Saúl estaba reanudando su persecución contra él, así que decide saber exactamente dónde están y qué planean hacer. Leamos los versículos 3 al 6. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está junto al camino al oriente del desierto. Andaba David por el desierto y advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto, por lo que envió unos espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Se levantó luego David y fue al sitio donde Saúl había acampado. Observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba en derredor suyo. Entonces David dijo a Ahimelech el Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Abisai dijo: Yo descenderé contigo. Cuando la noticia le llega a David, por estrategia quiere saber de los movimientos de Saúl, por dónde viene y la posible ruta que tomaría. Eso facilitaría su huida. Así que envió unos espías que le informaron cuándo Saúl llegó al desierto de Zif. La persona encargada de su seguridad, la del rey Saúl, era Abner, primo de Saúl, y había un gran ejército. Recuerden que eran como 3,000 soldados.
David entonces decide él mismo ir a donde estaba acampando Saúl y su ejército. Quizá llegó en la noche cuando todos estaban dormidos, y David le dijo a Ahimelech, que era heteo: no sabemos cómo llega este hombre a formar parte de la guardia personal de David, pero ahí estaba. Y también Abisai, que era su sobrino, hijo de su hermana Sarvia, quien a su vez era hermano de Joab, quien era el jefe de las fuerzas de David. El desafío es descender al campamento de Saúl. Esta era una tarea muy arriesgada. Leamos los versículos 7 al 12, donde se describe a David y a Abisai entrando al campamento de Saúl. Esta es la segunda sección de nuestro estudio de este capítulo. Leamos los versículos 7 y 8. David y Abisai fueron pues de noche a donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo en el campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza, lo clavaré en tierra de un golpe, y no le hará falta un segundo golpe. No sabemos exactamente qué motivó a David a una tarea tan arriesgada. Quizás deseaba saber el número exacto de soldados que le estaban persiguiendo, pero era de noche. La oscuridad de la colina no los hacía visibles. Lo cierto es que estaban en un profundo sueño todo el ejército de Saúl. Ninguno despertó y llegan a donde está Saúl. Abisai alista su arma y dice unas palabras que llegarían a ser una tremenda prueba. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Era evidente que Dios protegía a David. Era evidente de que Dios había hecho que este ejército estuviera tan cansado que no dejaron ningún vigía, y si lo dejaron estaba profundamente dormido. Él caminó entre los soldados. Nadie despertó. Era un milagro. Elena de White dice: cuán fácilmente puede el Señor debilitar al más fuerte, quitar la prudencia del más sabio y confundir la pericia del más cuidadoso. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 726. El argumento de Abisai era: Dios te da la oportunidad de poner fin a este tormento. Dame la orden y yo lo mataré. ¡Qué terrible tentación! ¡Qué oportunidad para desquitarse! David debía tomar una decisión. Pero Abisai escucha unas palabras que demuestran que David ya había tomado esa decisión hacía mucho tiempo. Leamos los versículos 9 al 11, primera parte. Dice: David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiera, sea que le llegue su día y muera, o descienda la batalla y perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David le dice a Abisai que se detuviera, ya que estaba resuelto a dar muerte a Saúl. Es cierto que David había sido ungido por Samuel para que fuera el siguiente rey. Era evidente que Saúl y su familia lo sabían. David gozaba de la bendición de Dios. Por eso Saúl quiere matarlo, quiere llevarle la contraria a Dios. Injustamente había hecho que David huyera de su casa. Pero David dejaría todo en las manos de Dios. No iba a tomar venganza, no se iba a encargar de dar muerte al rey. Él nunca tomaría venganza contra un ungido de Jehová. David estaba contento de dejar todo en manos de Dios y en ninguna forma intentaba determinar el camino que Dios debía seguir. Alegremente puso todos sus planes a los pies de su maestro para esperar con paciencia el desarrollo de los misteriosos procedimientos de Dios. Qué tremenda lección que el Señor nos da en esta narración. A veces queremos nosotros actuar y ayudarle a Dios queriendo hacer justicia, queriendo hacerlo mejor, pero cada vez que humanamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, todo termina mal. Pero la invitación es: dejemos que el Señor se encargue, dejemos que el Señor sea quien arregle las cosas y ejerza su justicia.
nosotros debemos confiar en Él y esperar. Dios tiene sus formas y su manera. David entonces decide hacer algo interesante. Leamos la segunda parte del versículo 11 y el 12. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. No hubo nadie que los viera, ni se diera cuenta, ni se despertara, pues todos dormían, porque había caído sobre ellos un profundo sueño enviado por Jehová. Es claro para el narrador que los soldados de Israel estaban en un sueño profundo, enviado por el Dios Altísimo. ¿Qué ánimo debió haber recibido David al darse cuenta de la protección del Altísimo, mientras él y Abisai se infiltraban entre las filas de los soldados de Saúl? El milagro que hizo posible que estos hombres entraran y salieran a través de las filas de 3,000 hombres hasta el mismo centro del ejército sin ser advertidos, fue una prueba que demostró de qué lado de la contienda estaba la providencia. Esta intervención condenaba la naturaleza voluble de Saúl, quien poco tiempo después de haber hecho una promesa, violó su palabra e hizo exactamente lo opuesto. David decide en ese momento llevarse una prueba material de lo que había pasado y del milagro que el Señor había hecho. Por eso decide llevarse la lanza y el cántaro de agua de Saúl. Esa era la parte que le correspondía hacer en estas circunstancias. Entonces llegamos al desenlace de esta historia, que son los versículos 13 al 25, donde David decide hablarle a Saúl y a Abner, el general encargado de la protección del rey. David se aleja del lugar y se coloca a una buena distancia, y lo primero que hace es llamar la atención de Abner. Leamos los versículos 13 al 16. Luego pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, de manera que había una gran distancia entre ellos. Y gritó David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Abner respondió: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Entonces dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía a su cabecera. David, a una distancia prudente, porque no confía en Saúl ni en sus soldados y no sabe cómo reaccionarían, se pone en un lugar que no sería riesgoso ni estaba de fácil alcance. Llama a Abner para que diera cuenta de su labor en el cuidado del rey. No había vigías, todos los soldados estaban dormidos, había fallado la estrategia, había sido negligente en su trabajo de proteger la vida del rey. David se había entrado en el campamento, había caminado entre ellos, había podido matar al rey y nadie se hubiera dado cuenta. Es una falta grave para un soldado porque no estaba cumpliendo fielmente su tarea. Entonces Saúl reconoce a David y éste le hace un reclamo justo. Leamos los versículos 17 al 20. Reconociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, David, hijo mío? David respondió: Sí, es mi voz, rey y señor mío. Y añadió: ¿Por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mis manos? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si es Jehová quien te instiga contra mí, que acepte él la ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han expulsado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciéndome: ve y sirve a dioses ajenos. Que no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. Quizás todavía era oscuro y Saúl no podía divisar a la distancia quién era el que hablaba, hasta que reconoce la voz de David.
David se identifica ante el rey y lo reconoce como tal, y él es apenas un siervo. David no acusa a Saúl, no le reclama por haber violado el pacto, sino que prudentemente expone su caso y espera el veredicto. ¿Qué mal he hecho? ¿Cuál es mi pecado? Entonces David le plantea dos soluciones. Número uno, si debido a un pecado de mi parte, dice él, cometido ignorantemente contra ti o contra todo Israel, sobre el cual tú estás ungido como rey, Dios te ha impresionado para que ejecute juicio contra mí. Permíteme seguir las instrucciones de la Torá para buscar perdón en la forma establecida divinamente. Y en segundo lugar, pero si por medio de chismes infamatorios y sugestiones calumniosas has sido impelido a perseguirme como a un rebelde, creyendo que trató de usurpar tu lugar, la prueba de Engradi y la de aquí demuestran la falsedad de tales palabras y acciones. Por lo tanto, los que te incitan son malditos delante de Dios, de acuerdo con las órdenes de la misma Torá. Y tú no debes seguirlos ni debes ser guiado por su consejo. Entonces David abre su corazón y muestra su desaliento en vez de ser aceptado como siervo, cargo que hubiera ejercido con alegría. Ahora estaba siendo perseguido y le tocaba huir como una perdiz montés para preservar la vida. Había tenido que vivir en cuevas y refugiarse en el territorio del enemigo en vez de estar combatiendo a los enemigos, tarea que hubiera hecho con alegría, pues ahora era escondido por una persecución injusta. David le dice a Saúl que no vale la pena ir tras algo tan insignificante como una pulga. Nunca ha deseado hacerle mal al rey. Y ahí tenía nuevamente una prueba material que David no estaba interesado en dar muerte al rey. Saúl reconoce su falta, versículos 21 al 25. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuelve, David, hijo mío, que ya no te haré ningún mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy ante tus ojos. He obrado neciamente, he cometido un gran error. David respondió: aquí está la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, que Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito seas tú, David, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su lugar. Saúl se sintió completamente abrumado por el momento. Cuando una vez más vio que su vida había sido preciosa a los ojos de David, la magnanimidad de ese patriota proscrito le arrancó de los labios las confesiones dignas de notar. Número 1, Saúl dice: he pecado. Al hacer planes secretos para la muerte de un prójimo, ha cometido un tremendo error. En segundo lugar, he hecho neciamente al repetir mi intento de matar que bondadosamente me preservó la vida. He errado, número 3, en gran manera, he errado en gran manera al rendirme a la compasión propia y a las más bajas pasiones. Entonces invitó a David para que volviera a Gabaa y le prometió su protección. Y aunque la invitación a volver era un gesto bondadoso, el regreso de David habría provocado una situación difícil, pues Saúl había dado la esposa de aquel a otro. David, por supuesto, sabía que volver con Saúl era una situación muy complicada, y aunque no hubo una respuesta directa, sabemos por el relato que cada uno regresó a su lugar. Y por eso David, en vez de aceptar la propuesta de Saúl, lo que hace es invocar la justicia divina. Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Así como David ejerció gracia sobre Saúl, que el Dios del cielo pueda ejercer esa gracia sobre su vida. Esa fue al parecer la última vez que estos dos hombres se encontraron. Cada uno siguió su camino y cada uno tendría un final diferente.
Apreciado amigo y hermano, a veces el camino que Dios nos muestra es el más largo y el más escabroso. Humanamente quisiéramos transitar por este mundo sin tener mayores inconvenientes, tener paz y seguridad. Pero a veces las cosas no salen como uno espera. A veces por querer tomar atajos cometemos errores. A veces queremos ayudarle a Dios y lo que hacemos es desviarnos de su voluntad. Por eso tomar el camino del Señor requiere que tengamos paciencia, prudencia y respeto para hacer las cosas a la manera de Dios. Mi invitación es a que confíes en el Señor y su dirección. Siempre será la mejor opción. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.